RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, estamos de regreso, ya estamos con nuestro primer invitado, José Ignacio Beteta. Él es presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Buenas tardes, Ignacio. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Sí, ¿cómo está, señor Beteta? Empecemos el diálogo esta tarde hablando, a propósito de contribuyentes, ya antes de ir a algunos temas de la coyuntura, a lo que significa en la actualidad la defensa del consumidor y, digamos, los beneficios de esta ley que se aprobó hace muchos años en el Congreso, la creación incluso de un cuaderno de reclamos y cuánto se ha avanzado justamente en que el consumidor defienda sus derechos, o solo nos recordamos de ello cada 15 de marzo. No, muchas gracias por la pregunta. A ver, para empezar, tú mismo lo has mencionado, ¿no? Cuando uno piensa en el Estado y en el contribuyente, Ujú. tiene que empezar a pensar, sobre todo los ciudadanos que a veces no participan en política, tenemos que recordar que solamente 2 de cada 100 peruanos, 2 de cada 100 peruanos, 2 de cada 100 peruanos leen noticias sobre política, sobre economía, 2 de cada 100. Para nosotros 98, lo que nunca saben es que lo primero que debe hacer un ciudadano es vigilar cómo el Estado usa el dinero de los contribuyentes. Les doy un ejemplo. Ustedes están ahora, digamos, en el norte del Perú, es una región que está felizmente con mucha más calma, con mucha más paz. Pero en Puno, el actual gobernador regional, en el mes de enero, ha ejecutado el 0%, el 0% de su presupuesto de inversión pública. Obviamente el presupuesto de gasto corriente, que son los sueldos y los honorarios, eso sí lo usa completito, porque pagar sueldos en el Estado siempre es lo primero que se hace, pero el presupuesto que va a los proyectos de los servicios públicos, en punto se ejecuta en un 0%. Entonces creo que acá los contribuyentes son los consumidores del Estado, son los Ujú. clientes del Estado. El Estado tiene que trabajar para los contribuyentes y eso lamentablemente nunca ocurre o casi nunca ocurre de la manera que debería ocurrir, ¿no? Lamentable, ¿no? Lamentable la actuación o la capacidad que tienen en este caso los gobiernos para el desarrollo de cada distrito, de cada provincia y de cada gobierno regional. Al contrario, falta de capacidad en gestión, la falta también de capacidad en ellos mismos muestran un atraso en las provincias, en el interior del país, que trae a colación en este momento las protestas y las marchas que tenemos. Sí, por supuesto. Pero ese es otro tema, digamos, ¿no? Las protestas, las marchas, el reclamo de la gente, sobre todo el reclamo espontáneo de colectivos, asociaciones y grupos que tienen, digamos, muchas razones por las cuales estar, digamos, de estos indignados, como por ejemplo que no sucede bien la plata y el dinero de los contribuyentes. Esas protestas son un tema que hay que manejar de una manera inteligente, digamos, ¿no? Lo que tendría que hacer el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que lo está haciendo, creo, a través de sus ministros cada vez un poco más, y es un trabajo muy silencioso que nadie habla de eso, pero lo que debería hacer la presidenta Dina Boluarte es salir a las regiones y destrabar proyectos, acelerar obras, fomentar la inversión, generar, digamos, que se cumplan con las más de 3.000 obras paralizadas que el año pasado teníamos según la Contraloría de la General de la República. Con Ah, eso la presidenta haría muchísimo. José, ¿cuánto afecta el sistema económico al país estas protestas, estas marchas? Tenemos entendido que más de 2.300 millones hay en pérdida hasta el momento, y mucho Más. más que la pandemia, ¿no? Nos deja una pérdida más grande que la pandemia. Miren, la economía de Puno y de Cusco se van a demorar más o menos entre 2 y 3 años en recuperarse a los niveles de hoy día. 2 a 3 años. Es decir, esto significa que en Cusco y Puno hoy día van a haber mucho más pobres que hace un año y medio, 2 años, debido a las protestas. Eso es número uno. Número dos, la cifra que tú correctamente diste de 2.300 millones de soles era una cifra al 1 de enero, Mayra. Así es. ¿Eso qué significa? Que en todo el mes de enero probablemente sea duplicado Triplicado y hasta el momento. seguramente estamos por encima, seguramente, ¿ah? Y no me arriesgo a decirlo, por encima de los 5.000 millones de soles ya perdidos a nivel nacional. En turismo, en las regiones donde el turismo es la actividad económica central, El Cusco. prácticamente el 80% en promedio de las empresas turísticas está quebrando. 80%. En Cusco llega al 90%, en Puno el 75% y así en otras regiones. Es increíble.
Y esto también se traslada, digamos, a la salud, a la educación, ¿no? Ujú. Una muestra de ello, José Ignacio, lo daba la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo esta mañana al emitir un informe sobre las exportaciones mineras que han caído en 5 puntos del 2022 al 2021. Y esto pues significa que los últimos meses del año pasado, que han sido bastante también difíciles con toda esta crisis política, toma de localidades, el corredor minero se vio bastante afectado. Todo ello, digamos, ha ido repercutiendo y tenemos ahora cifras menores y como tú lo indicas, al haber menos exportación hay menos ingresos, hay menos recaudación y por tanto menos obras. Por supuesto. Ahora, el gasto ineficiente del Estado, el mal Ujú. gasto de la plata, la corrupción y el no gastar el dinero, porque son tres problemas los que tiene el Estado, queridos amigos. El primero es no gasta el dinero, para empezar. Todos los años en promedio, los gobiernos regionales, las municipalidades, los ministerios devuelven más o menos el 25% de su presupuesto, ¿ya? Para empezar. Segundo es el mal gasto. Es lo que yo les comentaba. Del 100% del presupuesto del Estado, más o menos el 60% se ven sueldos para los funcionarios del Estado. 60%. Ese 60% se ejecuta al 99%. Ningún Por no funcionario decir al público, 100, ningún ¿no? político deja. Así es, ninguno deja ganar su plata a fin de mes. Pero la inversión pública, que es el otro 40%, se gasta al 60%, al 70%. O sea, no se gasta completo, ni mucho menos la plata que debería ser para agua, luz, educación, salud, proyectos de carreteras, puentes, etc. Entonces hay un segundo tema que es el malgasto. Y el tercer tema es la corrupción, que otra vez la Contraloría ha ratificado la cifra que ya se repite varios años, que es que más o menos el 15%, 14% de todo el presupuesto del Estado se lo roban. Esto equivale más o menos a 20.000 millones de soles, 24.000 millones de soles en promedio. Entonces, con esa cantidad de dinero desperdiciado, uno tendría que preguntarse, y esto lo hago sin ningún ánimo de polémica, ¿qué hacen los pobladores, los colectivos, las asociaciones, quejándose pues de la Constitución o quejándose de Lima y los limeños, quejándose de las empresas y de los ricos? De los que se tienen que quejar es de sus alcaldes y sus gobernadores regionales, para empezar, porque ahí está el 50% del presupuesto, la mitad del presupuesto del Estado se va en gobiernos regionales y alcaldías, ¿no? Entonces, como parte, como fruto de estos encuentros que está teniendo la presidenta Boluarte con los líderes políticos y probablemente con sectores de la sociedad civil, esto podría servir para armar una estrategia, un plan que permita el destrabe de proyectos de infraestructura, proyectos de minería y otros que permitan justamente mover la economía nacional. Sí, fíjense, en el año 2021, cuando iba a asumir la presidencia el señor Pedro Castillo, todavía no había asumido la presidencia, varios especialistas, un comité Ujú. organizado por varios gremios empresariales, le presentó al gobierno en ese momento, al de Sagasti y luego al de Castillo, un famoso, que está por ahí, usted lo puede encontrar, el famoso Plan Nacional de Infraestructura. Ese Plan Nacional de Infraestructura tenía más o menos 53.000 millones de soles y priorizaba alrededor de 100 obras grandes, puertos, carreteras, puentes, hidroeléctricas y otro tipo de, también colegios, hospitales. Hay brechas de servicios, hay brechas, o sea, faltan mejoras en los colegios, faltan carreteras, faltan puertos, faltan mejores aeropuertos. Cuando hay brecha de servicio, hay oportunidades de inversión. Y cuando hay oportunidades de inversión, hay oportunidades de trabajo para la gente. Entonces ya están las obras. Hace años que los especialistas y el sector empresarial le ha dicho al Estado peruano, tienes un montón de obras por hacer, aquí hay miles de millones de soles que puedes gastar, invertir de manera adecuada, y esto generaría un montón de puestos de trabajo en el Perú. Entonces no hay que descubrir la pólvora. No se necesitan grandes reformas para generar mejoras en la calidad de vida de las personas, evidentemente reformas que sean a nivel político, a nivel electoral, pero a nivel económico, a nivel de inversión, están ahí las obras. El Perú tiene un techo enorme para seguir creciendo y seguir generando trabajo y oportunidades. Ahora, lo que tú mencionas es muy importante porque el trabajo en conjunto de los gobiernos regionales con el Ejecutivo va a traer definitivamente más desarrollo al país. Pero en este contexto, donde en la primera asamblea
de gobiernos regionales y de las universidades nacionales que exigen de cierta manera terminar con esta crisis política a través del adelanto de elecciones o de la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Lo pide el presidente de los gobiernos regionales. Ahora, el día de ayer, la presidenta Dina Boluarte en uno de sus mensajes también, ¿no? Responsabilizó por adelantado a los gobiernos regionales de el tema de la educación, ¿no? Si no va, que no va a llegar el material educativo a las regiones por estos bloqueos que los gobiernos están apoyando, y entonces ahí como que hay un poco de enfrentamiento. ¿Cómo salir o qué estrategia utilizar en esta crisis donde los gobiernos regionales tienen otro tipo de postura? Bueno, gracias por la pregunta. A ver, acá hay, a mi entender, hay tres respuestas, voy a decirlo de esta manera. La primera respuesta es, efectivamente, los gobiernos regionales y las municipalidades no pueden escapar de su responsabilidad. Esto lo tiene que saber la población, lo tiene que saber la ciudadanía. Como yo les decía, ya desde hace 2 o 3 años, o un poquito más incluso, el 55% de todo el presupuesto del Estado, que asciende más o menos a 200.000 millones de soles, está en manos de las autoridades locales. Es decir, aquí no es que el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, no. El 55% de la plata de los que pagan impuestos lo tienen los alcaldes y gobernadores regionales y alcaldes provinciales y distritales. Entonces, ese es un primer punto en el cual todos tenemos que ser conscientes, y ahí están las cifras. Lo segundo es que este arrebato de responsabilizar de un lado y del otro, lamentablemente es común en todos los políticos, en todos los países, no es una enfermedad peruana, todos los políticos se pasan y se tiran la pelota para no tener responsabilidad sobre las cosas. El problema con la presidenta Dina Boluarte es que, como se nota que tiene un temor, un miedo, una parálisis muy grande todavía, claro, trata de responsabilizar a todos, responsabiliza al Congreso de algo por acá, responsabiliza a los alcaldes de algo por acá, responsabiliza a otros por acá. Y lamentablemente, con un presidente que no se hace responsable, las cosas no avanzan. Yo les decía hace un rato, lo que nosotros sabemos como asociación de contribuyentes, de muchos empresarios, de mucha gente del sector empresarial, es que estos ministros que están acá están trabajando mucho, están generando muchas obras, están acelerando procesos, ¿no? Pero falta mucho más voluntad política. Y lo tercero es, ustedes me dirán que estoy medio loco, ¿no? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que uno necesita y lo que uno quiere. Y eso lo tenemos que entender los peruanos. ¿Qué cosa es lo que los peruanos quieren hoy día? El 70%, 70 y algo por ciento quiere que Dina Boluarte se vaya del gobierno. Eso es lo que quieren los peruanos. La pregunta ¿es eso lo que necesitan los peruanos? Hemos tenido 6 presidentes en 5 años y hemos tenido 3 congresos en 5 años. Hemos tenido más de 120 ministros. 120 ministros en 5 años. Más de 120, me estoy quedando corto. Solamente con Castillo hubo 80 ministros. Entonces, uno puede tener pasiones políticas, uno puede ser muy pragmático. Es más, si uno dice lo contrario, hasta ya suena feo. Pero en términos económicos, en términos de estabilidad, en términos de inversión y por lo tanto de oportunidades para los peruanos, nada es mejor que no cambiar de gobierno. Cambiar de gobierno tiene un costo que nadie calcula, que es incalculable. Y cuando ya tienes 6 presidentes, el costo es mucho mayor. Hay muchas inversiones que se están yendo a Colombia, muchas inversiones que se están yendo a Chile, a Ecuador, a Uruguay, a Paraguay, y no están viniendo al Perú. ¿Por qué? ¿Quién va a venir si tienes más de 120 ministros en 5 años? ¿Quién va a venir si tienes más de 5 o 6 presidentes en 5 años? Nadie en su sano juicio vendría aquí a invertir. Entonces, lamentablemente, la estabilidad de la presidenta Dina Boluarte, el hecho de que bajen las protestas y la violencia, y el hecho de que se calme esta especie de apasionamiento, es lo mejor para el país. ¿Les guste o no les guste? Todos queremos que se vayan, yo no sé. Todos queremos adelante elecciones. Bueno, yo no sé. Yo también quiero comerme chocolates todos los días, pero me hace daño, ¿no? Entonces nos estamos comiendo ya como 5 chocolates en las últimas 24 horas, ¿no? Nos va a dar diabetes de tanto presidente que tenemos. En el marco de esas reformas, de esa necesidad de lograr la reactivación, el Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto para justamente se le otorgue facultades en materia de reactivación económica, en gestión y modernización del Estado. Ya se aprobó en la Comisión Conjunta de Economía que se desarrolló el día de ayer.
y junto con la de gobiernos o con la de descentralización. ¿Cuánto de eso puede contribuir justamente a lograr ejecutar programas, reactivar proyectos que están paralizados? Es solamente un gesto político. Yo les soy muy honesto. Yo Ujú. trabajo en estos temas de gestión y políticas públicas hace años. Ni el Congreso ni la Presidenta van a acelerar proyectos de inversión. Lo que acelera los proyectos de inversión son las oficinas de proyectos de las municipalidades, de los gobiernos regionales, son las unidades ejecutoras de los ministerios. Evidentemente, como les decía, hay una voluntad política que se puede manifestar a través de estas facultades que se le dan, digamos, a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos distritales para ejecutar inversiones. Sí, puede ser, pero acá lo que necesitamos es gestores públicos capacitados para poder desarrollar obras que sean obras importantes, grandes, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que estas regulaciones, estas normas que se están implementando a través del Congreso sirvan para acelerar, digamos, los procesos de adjudicación de obras y de licitación. Pero es un problema que es muy de largo plazo, muy de hace bastante tiempo, y aquí lo que se necesitan es que los gobiernos regionales y las municipalidades tengan una asesoría directa, pagada, además una asesoría pagada y directa de especialistas en diseño, ejecución y supervisión de proyectos de infraestructura, que es lo que genera más trabajo y lo que genera más oportunidades. Bueno, tener más capacitación, ¿no? Dentro de los municipios para que sepan Exacto. también el recorrido de estos proyectos y puedan darle viabilidad. Yo quiero incidir, José, si me permites, en lo que mencionabas hace un momento, ¿no? El hecho de necesitar y de querer, ¿no? El adelanto de elecciones, la postura de una renuncia o de no una renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Lo que sí es cierto en este momento es que esta protesta, estas marchas nos están afectando económicamente. Podemos nosotros pensar que lo mejor en este momento es que la presidenta Dina Boluarte se quede como presidenta y todo siga como estaba, porque peor podría ser, ¿no? A tu entender, a lo que te he podido entender, que el señor William Zapata asuma esta presidencia, ¿no? Pero eso es lo que se debería hacer. Pero ahora, ¿cómo actuamos frente a la crisis de la población? ¿Cómo hacemos entender al país? ¿Cómo hacemos entender a este 75% de peruanos que están rechazando y que no van a parar? Porque ya están convocando nuevamente para el día de mañana 17 a nuevas protestas, nuevas marchas, que va a continuar esta crisis económica que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo llegar a ese consenso de lo que queremos, de lo que necesitamos y de lo que está pidiendo el país? Bueno, es una pregunta que no tiene respuesta porque, digamos, hay dos caminos, ¿no? El primer camino es el camino de aceptar las propuestas, las protestas, las demandas de la población, con todos los riesgos que eso implica. Tú y yo, nosotros sabemos muy bien que los manifestantes más radicales, más violentos, no solamente se van a quedar contentos con la renuncia de Dina Boluarte, van a querer también la renuncia de José Williams, y Exacto, probablemente quieran una asamblea constituyente y cambiar la constitución, lo cual es absolutamente innecesario. también lo En este creo. momento, por lo menos, el cambio total de la constitución. Entonces, sabemos que hay un riesgo en dejar que la población, digamos, tenga lo que quiera. Y también sabemos efectivamente que hay varias regiones del país, 7, 8 por lo menos, que gotita a gotita, gotita a gotita se van desangrando por la cantidad enorme de bloqueos que hay en sus carreteras y sus pistas, a las que a estos bloqueos ya no llega la policía, ya no llega el ejército. Ustedes reciben seguramente los testimonios de muchísima gente diciendo cómo no pueden salir de su casa, no pueden ir a trabajar, se encuentran piquetes, se encuentran bloqueos, se encuentran por allá, sobre todo al sur del Perú. Entonces, si renuncia a Dina Boluarte, probablemente las protestas se reduzcan. Pero literalmente tampoco lo sabemos. Entonces, es una situación muy complicada. Yo creo que lamentablemente las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como lo están haciendo, pero no les da la mano, lamentablemente, tienen que liberar las carreteras y, digamos, en la medida de lo posible, evidentemente, resguardar la libertad de los peruanos para salir a trabajar y salir a transitar y transportarse e ir a ganarse la vida. Me gustaría, Eso, lamentablemente, sí, dime, Me por gustaría favor. terminar con esta pregunta.
de manera personal, una visión política para darle solución a esta crisis que nos ayude a encontrar ese camino económico, ese desarrollo económico que está estancado ahí? Una visión, ¿qué solución le damos en este momento a toda esta crisis que no tiene una salida prácticamente? Cuando tú estás en una situación de crisis en donde tienes un enfermo, un paciente, que está haciendo un problema global en todo su cuerpo, en todo su organismo, tú tienes que empezar, o en casi todo su organismo, en buenas partes de su organismo, tú lo que tienes que hacer es, primero, ¿no es cierto?, hacer que las partes sanas sigan funcionando. Entonces, la presidenta Dina Boluarte, yo repito, tiene que salir al encuentro de esas 18 regiones que están en paz y hacer que esas regiones salgan adelante, se destraben obras, se cumplan promesas. Eso es importantísimo que este gobierno salga a las regiones a dar señales de confianza, a dar señales de nos vamos a preocupar por sus problemas. Eso es indispensable para cualquier siguiente paso que se tenga que tomar. Cusco y Puno, lamentablemente, son dos regiones que ya se han puesto en una situación muy dura. Puno está insufrible, intratable. Y eso hay que entenderlo también, hay que respetar, digamos, hasta cierto punto sus consideraciones, su idiosincrasia, su cultura. Pero todas las regiones del Perú que están en paz tienen que tener el apoyo del gobierno. Eso va a generar estabilidad y paz. Es muy sencillo. Si yo trabajo en las regiones que están en paz, las atiendo y me preocupo para que les vaya mejor, las regiones que no están en paz van a terminar siguiendo el mismo camino, van a terminar siguiendo el ejemplo. Se van a pacificar desde abajo, desde la misma gente, porque van a ver que si estás en paz, el gobierno viene y te acompaña. Si estás en paz, el gobierno viene y puede trabajar contigo, justamente porque estás en paz. Te dan las condiciones para generar proyectos e inversión. Esa es una primera estrategia a esta situación. Porque luego lo demás, ya te podría decir la reforma electoral de los no sentenciados, la reforma electoral de los partidos políticos por aquí, la otra reforma de acá, la otra reforma de allá. ¿Cómo podemos tener control de eso si necesitamos 87 votos que nunca conseguimos y que ni siquiera los conseguimos para vacar al presidente Pedro Castillo? Él se vacó solito. Entonces, Totalmente. cualquier otra solución, ¿no es cierto?, que pase por el Congreso, sale de nuestras manos. En nuestras manos, ¿qué cosa está? Pedirle al gobierno que salga a destrabar proyectos y a preocuparse por las brechas sociales y los servicios públicos que no se están dando en las regiones del Perú. Bien, esperemos que la presidenta Dina Boluarte haya escuchado esta última estrategia tan importante, Ricardo. Sí, muchísimas gracias por este contacto a José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Muy amable y muy buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.